Ok, ya, bueno, buenos días a todos chicos. Vamos a iniciar con el tema de Toxocara canis. Como lo comenta la doctora Yasmín, es con el parásito que tuve la oportunidad de estar trabajando durante mis estudios de posgrado, sobre todo porque cuando entramos a la maestría, este parásito tiene por ahí algunas particularidades en su ciclo biológico, como es la transmisión transplacentaria y lactogénica. Y uno de los objetivos, como yo trabajé con un doctor que era lo del red neuroinmunoendocrino hospederoparásito, queríamos ver el papel de las hormonas, sobre todo particularmente de la prolactina, en la reactivación de las larvas de este parásito para que se pueda dar este tipo de transmisión, ¿no? La transmisión vertical. Y pues tengo un poco de experiencia con el mismo y les hablaré acerca de él. Si me permiten, les voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Ok. Entonces, Toxocara canis. Toxocara canis es un ascárido, es de la familia Toxocaridae. El género como tal es Toxocara y las especies que nosotros vemos, el que vamos a ver ahorita en el programa y que viene como tal es Toxocara canis, pero también hay otro ascárido que afecta a los gatos, el cual es Toxocara cati. Nos vamos a centrar nosotros ahorita en canis, ya que es el que viene en el programa de la asignatura. Es uno de los parásitos que prácticamente vamos a encontrar todo el tiempo, sobre todo en los cachorros, por esta misma transmisión, tanto transplacentaria como lactogénica. Es muy común. Prácticamente cachorro que nace con toxocara. ¿Por qué? Porque este parásito en las hembras gestantes se puede estar reactivando y se ha visto que hasta 3 generaciones puede tener 3 camadas la madre y puede estarlo transmitiendo constantemente a la descendencia. ¿Cómo es la morfología de los huevos? Pues los huevos miden de 70 a 90 micras, tienen 3 capas, aunque por ahí se menciona que pueden llegar a tener una cuarta que se forma con las secreciones uterinas de la hembra del parásito, pero bueno, las capas de la más externa hacia el interior, primero es una capa albuminosa, posteriormente una quitinosa y finalmente una lipoide. También tiene estas fosetas, se llaman fosetas, que le dan aspecto como de una pelota de golf y que también le confieren una gran resistencia al ambiente. Estos huevos pueden estar en el ambiente si tienen la temperatura y sobre todo la humedad suficiente, pueden durar por varios años en el ambiente. Son sumamente resistentes a las condiciones ambientales. Por ejemplo, yo les comento, cuando nosotros tenemos estos huevos, estas fotos las saqué yo, estas dos, las saqué yo, tenemos los huevos de Toxocara en cultivo, los tenemos en una estufa a 37 grados centígrados y los mantenemos en formol 2 o 4% y sobreviven sin ningún problema, ¿no? Son sumamente resistentes a las condiciones ambientales y a los detergentes comerciales como el cloro y demás, son difíciles de destruir. Aquí podemos ver un huevo que está sin larvar, normalmente los vemos así y dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, va a empezar a blastomerarse hasta que en su interior se va a formar una larva. Esta larva, ya veremos ahorita les voy a mencionar, pero ustedes lo pueden encontrar en algunos libros, sobre todo en libros en literatura que es un poquito ya más viejita, que mencionan que la fase infectiva es la larva de segundo estadio que se forma dentro del huevo. Sin embargo, estudios recientes por microscopía electrónica y otros análisis, se ha visto que la larva sufre 2 mudas dentro del huevo y por tal, la fase infectiva es la larva de tercer estadio. Aquí vemos esta imagen, como son las capas que les mencionaba, la luminosa, por debajo viene la quitinosa y finalmente viene la lipoide. Otro de los estadios evolutivos de este parásito en su ciclo biológico son las larvas. Como les mencionaba, vamos a manejar que la larva de tercer estadio es la fase infectante. Estas pueden medir de 360 hasta 434 micras. Su superficie va a estar estriada y van a tener una gran cantidad de células que van a secretar sobre todo sustancias proteolíticas. ¿Por qué? Porque estas larvas van a migrar por todo el organismo del hospedero, ya sea del intermediario, del paraténico o del hospedero definitivo. Estos son los estudios que les comento, en donde se ha observado que la larva es la de tercer estadio, es la fase infectiva. Se ha visto que sufre 2 mudas de cutícula dentro del huevo,
Por lo tanto, la fase infectiva va a ser la larva 3. Ya los adultos como tal son gusanos dimórficos, son sexos separados, las hembras son mucho más grandes que los machos, tienen 3 labios en la parte anterior, estos 3 labios les sirven para que se esté rascando y alimentándose de la mucosa del intestino, y van a tener estas aletas cervicales. Por ejemplo, aquí vemos las aletas cervicales, en el caso de Toxocara canis son más largas que anchas, y en el caso de Cati son mucho más gruesas. Ok, en la parte anterior les comento, tienen los 3 labios, las 2 aletas cervicales, los machos pueden llegar a medir hasta 10 centímetros, van a terminar en forma enroscada y van a presentar 2 espículas. Las hembras pueden llegar a medir casi el doble, hasta 18-20 centímetros, terminan en punta, la vulva la van a encontrar en el primer tercio del cuerpo y tienen la característica que son sumamente prolíficas. Cada hembra de Toxocara puede producir hasta 200,000 huevos al día. Así que imagínense la cantidad de, de huevos que puede depositar en el ambiente y que son potencialmente contaminantes biológicos, ya que Toxocara es una enfermedad zoonótica. El hombre puede participar como hospedero paraténico. Nuevamente aquí podemos ver estas imágenes, cómo están estos toxocaras en el intestino, lo de las aletas cervicales que son estrechas y los 3 labios que tienen en la parte anterior. Los hospederos definitivos, en el caso de Toxocara canis, son los cánidos, tanto domésticos como silvestres, funcionan como hospederos definitivos de esta enfermedad. En el caso de Cati, aunque no lo vamos a ver ahorita en el programa, pues son los gatos. ¿Dónde vamos a localizar las fases adultas? Pues en el intestino delgado. Ya como hospederos paraténicos está el hombre, pero la mayoría de los mamíferos pueden ser hospederos paraténicos de este parásito. También por ahí pueden servir de hospederos paraténicos las lombrices de tierra, las cucarachas. En su interior van a tener la larva 3 y generalmente va a estar en órganos como hígado, los pulmones, el corazón. En el hombre existe lo que es la larva migrans ocular, que es cuando las larvas de este parásito se van a la cámara anterior del ojo. Antes era confundido con el retinoblastoma y hacían la nucleación del ojo, cuando pues solamente eran larvas del parásito que se encontraban en esa parte. También podemos encontrarlas en el músculo esquelético y en el sistema nervioso central. También en el humano se puede presentar la neurotoxocariosis. Normalmente cursa de forma sintomática, sin embargo, los síndromes más comunes es el de síndrome larva migrans visceral, el de larva migrans ocular o la neurotoxocariosis. ¿Cómo es el ciclo biológico? Pues es uno de los ciclos, entre comillas, complejo, pero vamos a ver que no. Es un ciclo biológico directo, pero en el cual puede haber la presencia de hospederos paraténicos. ¿Cómo va a dar inicio? Pues va a dar inicio cuando los cachorros van a estar eliminando los huevos en las heces cuando están infectados, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad, con una humedad del 75% de 9 a 11 días a una temperatura de 24 grados centígrados, se va a dar el desarrollo de la larva 3. Si la temperatura es más elevada, por ejemplo 30 grados centígrados, se va a dar el desarrollo mucho más rápido. De 3 a 5 días ya vamos a tener la larva de tercer estadio, que es la fase infectiva. El perro se puede infectar de manera directa por alimentos o agua contaminada con huevos larvados, o también se puede infectar al momento de que ingiera algún hospedero paraténico. Ya que ingiere el huevo larvado, se va a eclosionar en el intestino. Por acá lo tengo, pero, aquí está. En los cachorros, ¿qué va a pasar? Pues se puede dar la transmisión transplacentaria o lactogénica. Primeramente hablemos de esas dos. Esta migración transplacentaria o lactogénica se ha asociado a la reactivación de las larvas por aumentos en los niveles de hormonas como la prolactina. La prolactina le da una señal a la larva. ¿Para qué? Para que si está en los tejidos, en los tejidos en dormancia, ¿esto qué quiere decir? Que bajo su metabolismo se encuentra en tejido muscular, por ejemplo, y cuando capta que los niveles de prolactina aumentan a partir del tercer tercio de gestación, se reactivan y van a migrar hacia el útero para eh, hacer la transmisión transplacentaria, o pueden migrar hacia la glándula mamaria para que se dé la transmisión lactogénica al momento del amamantamiento.
Ya que el cachorro ingiere estas larvas 3 transplacentarias o lactogénicas, van a llegar al intestino donde van a atravesar la barrera intestinal y posteriormente van a tener una migración hepatocardiopulmonar, van a llegar primero al hígado, posteriormente al corazón y de ahí a los pulmones. De los pulmones van a tener lo que se conoce como una migración traqueal, van a ir por la tráquea para ser redeglutidas y posteriormente llegar nuevamente al intestino donde se van a diferenciar hasta parásitos adultos. Ya después de que se diferencian hacia adultos, si hubo una transmisión transplacentaria, se ha visto que los huevos pueden empezarlos a eliminar a partir de los 15 días de edad los cachorros, o si fue de forma lactogénica, aproximadamente de 4 a 5 semanas post-infección inicia la puesta de huevos. Ahora, ¿qué pasa si un perro adulto o un hospedero paraténico se infecta con estas larvas? Con estos huevos larvados, perdón. Estos huevos larvados, pues va a eclosionar nuevamente la larva, van a tener esa migración hepatocardiopulmonar nuevamente, pero de ahí, de los pulmones, van a regresar al corazón. Y del corazón se van a diseminar a distintos órganos y tejidos, como puede ser el tejido muscular, el ojo, los riñones, etcétera, etcétera, y pueden permanecer las larvas viables ahí por muchos años hasta que mueren y se calcifican. Ya en el hospedero paraténico, pues la única forma de que concluya el ciclo es que un perro, por ejemplo, si fuera el caso de un ratón que tuviera las larvas en el tejido muscular, el perro se tendría que comer al ratón para que el ciclo se pudiera finalizar y pudiera continuar. En el caso de Toxocara catis pasa exactamente lo mismo, solamente que en el caso de Toxocara catis no hay transmisión transplacentaria. Sí hay lactogénica, pero no hay transmisión transplacentaria. Ok, aquí pues estamos viendo esta imagen del intestino y cómo pueden tener una gran cantidad de toxocaras. A veces pueden ser tantos toxocaras en el intestino de los perros, sobre todo lo de los cachorros, que pueden llegar a romper el intestino, pueden causar una peritonitis y muerte del animal. Por ahí tengo un videito donde vamos a ver cómo estos parásitos pueden estar en enormes cantidades. Muy importante, la contaminación del ambiente para que se dé la diseminación de esta enfermedad. Prácticamente en todos los estudios que se han realizado donde se han hecho muestreos de zonas, sobre todo parques y camellones, donde los perros normalmente tienden a ir, se ha encontrado contaminación por este tipo de parásito. 100% de los lugares muestreados se encuentran. De hecho, ahí la gente que tiende mucho a llevar a sus perritos a las islas, también se ha visto que en las islas de ahí de Ciudad Universitaria hay una gran cantidad de contaminación de huevos de este parásito, pero sobre todo mucho más en estas partes, en los camellones que están cerca de áreas donde existen departamentos, es donde se ha visto más. ¿Por qué? Porque la gente normalmente pues saca a sus perritos a que hagan del baño ahí en esa parte de los camellones y pues está sumamente contaminado con huevos de toxocara. Importante, pues, cómo son los métodos de infección. Puede ser el huevo con larva 3, aquí se me pasó cambiarle, pero como les digo, también lo pueden encontrar en los libros como con larva 2, la transmisión transplacentaria, la transmisión lactogénica o transmamaria son sumamente importantes, o la ingestión de hospederos paraténicos que tengan larvas musculares. En este artículo es más o menos lo que les comentaba de los estudios que se han realizado, donde se ha visto cuando aumentan los niveles de prolactina, la gestación en la perra dura aproximadamente 60 días. Entonces, a partir del día 40, si nosotros nos vamos por acá, pues los títulos de anticuerpos contra toxocara aumentan en gran cantidad. De ahí era el hecho de que se creía que la prolactina era la única hormona responsable de esta reactivación. Sin embargo, si nosotros analizamos bien esta tabla, antes del día 40, pues ya hay una diferencia significativa en cuanto a los títulos de anticuerpos contra toxocara. Y una de las hormonas que podemos encontrar en gran cantidad, a partir del día 20 o 30 todavía, es la progesterona. Entonces, pues ya se ha visto y se ha concluido que tanto la progesterona como la prolactina tienen un papel importante en la reactivación y migración de las larvas hacia la glándula mamaria. En este otro, también donde lo hicieron con hembras, con ratones,
También se vio que cuando ellos administran prolactina, también están generando que se dé la transmisión lactogénica de las larvas de Toxocara canis. Nosotros durante mis estudios de posgrado, como les comentaba, queríamos ver este papel, pero nosotros le dimos otro enfoque. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues siempre lo habían hecho con hembras, pero pues las hembras y sobre todo en los hospederos paraténicos, en los roedores, tienen picos de hormonas dependiendo de la fase del ciclo estral en la que se encuentren. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Pues dijimos, vamos a hacerlo en machos. ¿Cómo vamos a hacerlo en machos? Pues vamos a hacer que los machos se vuelvan hiperprolactinémicos, que produzcan una gran cantidad de prolactina. ¿Cómo logramos eso? Pues les hicimos trasplantes de hipófisis de ratas hembras a la cápsula renal. Y como la prolactina tiene un efecto negativo, la dopamina es la que esté inhibiendo que se produzcan los picos de prolactinas, al quitarla del estímulo dopaminérgico, pues las únicas células que van a empezar a producir prolactina son los lactotropos hipofisiales. Entonces hicimos que esos machos se volvieran hiperprolactinémicos y lo que intentamos fue ver si nosotros encontrábamos en la glándula mamaria larvas de Toxocara y vimos que no. Vimos que solamente la prolactina, obviamente no llegamos a alcanzar los 120 nanogramos por mililitro que puede llegar a tener una hembra ya al momento que está lactando. Sin embargo, pues sí logramos que tuvieran 60, 80 microgramos por mililitro de prolactina. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta que la prolactina por sí sola no genera que estas larvas estén migrando. Otra cosa muy interesante fue que vimos que cuando hay una infección por Toxocara, el mismo parásito está haciendo algo que genera que los niveles de prolactina estén aumentando. ¿Qué es lo que hace? Pues todavía no sabemos, falta por ahí hacer algunos estudios, pero el mismo parásito está generando que se den estos aumentos en los niveles de prolactina. Aquí, y sobre todo cuando la infección es crónica. Nosotros teníamos las ratas infectadas por 2 meses y veíamos que cuando ya tenían ese tiempo de infección, aumentaban en gran cantidad los niveles de prolactina. ¿Cómo es que realizan esta parte o cómo censan? Pues la doctora Chávez Huitrón, Lorena Chávez Huitrón, hizo estudios donde vio en larvas 3 de Toxocara canis si presentaban receptores para hormonas. Y lo que ella vio es que tanto para progesterona como para prolactina, la larva tiene receptores y estas hormonas también le están ayudando a que crezca, a que se empiece a desarrollar más. Entonces, pues interesante, ¿no? Estos nuevos estudios de la biología del parásito, donde podemos observar que tienen receptores para las hormonas que produce el hospedero y que éstas le puedan favorecer para su crecimiento y desarrollo. Este es el de progesterona también, podemos ver muy bien aquí por inmunofluorescencia, esto que se ve azulito son las células que están expresando el receptor de progesterona y también ayuda al crecimiento de la progesterona, pero también favorece el proceso de muda del parásito, ¿no? Y vemos que estos procesos de muda pues son importantes para que se desarrolle el parásito adulto. Ok, bueno, esto ya lo vimos, las formas de infección, lo de la larva migrans visceral, por ejemplo, en Estados Unidos se han llegado a reportar hasta 10,000 casos de larva migrans visceral al año, en Reino Unido 300, y este es el video que les digo, vean la cantidad de Toxocara que puede llegar a tener un cachorro. Son tantos que pueden salir de esta forma al momento de que se da el tratamiento desparasitante, sobre todo con piperacina, que no los mata, solamente los adormece, el perro los puede empezar a eliminar así, o puede tener tantos que hasta los puede vomitar. Es común que veamos que si está sumamente infectado, pueda vomitar a los parásitos o puedan salir en las heces como se ve en este video. Aquí vemos otra imagen, como prácticamente este estómago de barril que dicen que tienen los cachorros, es por la cantidad tan grande de toxocaras que tienen. Lo del larva migrans ocular, también ya lo habíamos comentado, se puede llegar a presentar, sobre todo en el humano. El modelo de estudio del larva migrans ocular que se hace en laboratorios generalmente con los gerbos. A los gerbos sí les da esta parte de la larva migrans ocular, cosa que no pasa en el ratón o la rata. Ok, eso sería lo de Toxocara, Jazz.
Ok, gracias, Vic. Entonces, voy a empezar yo con los estrongílidos y en cuanto termine te cedo la palabra para que puedas continuar con ancilostoma. Ok, Sí, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a iniciar con otro orden. Vamos a ver los estrongílidos y, bueno, este es muy diferente a los ascáridos, ¿no? Es completamente otro orden, no se parecen en lo más mínimo. Entonces, y bueno, son de los más numerosos en parasitología. Bien, entonces vamos a ver unos estrongílidos y algunos tricostrongiloideos. Entonces vamos a ver los primeros. Los estrongílidos o orden estrongílida se caracterizan porque los machos tienen una bolsa copuladora. Este es el extremo posterior de un macho, se ve en la pantalla, y tienen, como pueden ver, un par de lóbulos con los cuales sujetan a la hembra durante la cópula. Dentro de los lóbulos hay unos rayos que les dan sostén a esos lóbulos. Y bueno, dependiendo ya de la morfología, vamos a identificar géneros y especies de acuerdo con la morfología de la bolsa copuladora. La cápsula bucal de los estrongílidos también nos ayuda a la identificación, sobre todo en el caso de las hembras que carecen de bolsa copuladora. Y en todos los casos de estos parásitos estrongílidos, la fase infectante es la larva 3. Entonces, pues lo que podemos observar en los estrongílidos es una boca muy característica y la forma de la boca nos va a decir qué es lo que come el minto. En este caso, si es una boca muy grande, nos indica que está arrancando trozos de mucosa. Si es una boca pequeñita, generalmente acompañada con algún diente, ahí lo que sabemos es que se alimenta con fluidos. Y hay unas bocas de tamaño intermedio que nos indican que el parásito raspa la mucosa. Bueno, lo que vimos, los machos tienen su bolsa copulatriz o copuladora distintiva y son estos los lóbulos, como si fuera una cola de pez, como una cola de sirena. Así se ve el extremo posterior de un macho estrongílido. Ustedes vieron en los ascáridos que no tienen bolsa copuladora los machos. Toxocara canis, por ejemplo, el extremo posterior no tiene una bolsa de este estilo. Bueno, el parásito que vemos en teoría, el único género es Strongylus vulgaris, y este se localiza en ciego y colon de los équidos. Lo pueden encontrar en caballos, también en mulas, en burros, es muy común. Entonces, bueno, cualquier hospedero équido. Es de ciclo directo, no utiliza hospederos intermediarios. Y bueno, hay varias especies de Strongylus. Este es de las más pequeñas especies del género Strongylus. La cápsula bucal tiene dientes dorsales porque se alimenta de sangre. Entonces tiene un par de dientes en forma de oreja de ratón. Y eso es muy característico para que identifiquen Strongylus vulgaris. Las medidas, bueno, son irrelevantes, para eso existen claves taxonómicas, pero bueno, es muy pequeñito, ¿no? Para que consideren al momento en que abran un ciego y un colón de un caballo, que tienen que estar buscando ustedes un gusano de 1.5 centímetros. Entonces, sí es una búsqueda exhaustiva, pero generalmente como se alimentan de sangre, los van a ver de color rojizo. Y bueno, el huevo tampoco nos vamos a aprender las medidas, es un huevo típico de estrongílido, es decir, sale en blastomerado, es decir, como en el equivalente a una mórula, por ejemplo. Esta es la cápsula bucal de Strongylus vulgaris con sus dientes en forma de oreja de ratón. Son dientes redondeados, con estos perfora la mucosa, perfora el vaso sanguíneo y se alimenta de sangre. Las coronas foliáceas le sirven para sujetarse mientras se alimenta. Y bueno, aquí ya son sus órganos digestivos. Este es el extremo posterior de un macho, pues lo único que vemos son su bolsa copuladora con los lóbulos laterales y el lóbulo dorsal. El huevo es ovalado, generalmente salen blastomerados y de cubierta fina, es decir, aquí no vemos larvas, es decir, ya se empieza a formar ahí el embrión, pero no se alcanza a ver todavía un gusanito. El ciclo de Strongylus vulgaris, pues si ya cursaron patología general o la van a cursar, esta es pregunta obligada de examen en patología general. Siempre les preguntan el ciclo de Strongylus vulgaris para que ustedes lo puedan relacionar con la patogenia. Entonces ya vemos que en los estrongílidos, en todos, la fase infectante es la larva 3. Es decir, el huevo sale como lo vimos en esta foto, sin eclosionar. Y ese huevo en el ambiente eclosiona a larva 1 y después a larva 2. Estas larvas se alimentan, comen muchísimo, están come honguitos, bacterias, lo que se encuentran en el ambiente.
pero la larva 3 se cubre con una vaina muy, muy fuerte que le permite resistencia a la desecación. Entonces, esa vaina le permite sobrevivir a muy bajas temperaturas, pero no deja que se alimente. Sí, es como cuando traemos el cubrebocas, bueno, nos permite sobrevivir comparado con quienes no lo usan, nos protege, pero no nos permite alimentarnos, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza le dio esa elección a la larva 3 de los estrongilios. Le dijo, ¿qué quieres, vivir o quieres comer? No, no, pues yo quiero vivir, ¿no? Entonces hagan de cuenta que trae su cubrebocas, pero alrededor de toda la larva. Por lo tanto, no puede alimentarse y tiene el tiempo contado. Si no lo come, en este caso el caballo, no come la larva 3 en determinado tiempo, generalmente muere de hambre porque se le acaban sus reservas alimenticias. Todo lo que comieron durante la etapa de larva 1 y larva 2 lo guarda como gránulos de alimento y pues espera que la ingiera su hospedero. Pero si el caballo pues no pasó por ahí o por ejemplo el dueño del caballo lo tiene en otro potrero en el que no hay parásitos, pues las larvas van a morir. Por eso un mecanismo de control de los parásitos es descansar las praderas, descansar el pasto, porque al momento en que ustedes dejan una pastura sin que lleguen los animales a comer, en ese momento las larvas 3 mueren de hambre y ya no pueden ser infectantes. Entonces, bueno, la larva 3 generalmente sube al pasto en las primeras horas de la mañana porque sabe que a esa hora va a llegar a alimentarse el herbívoro. Si no se sube al pasto en la madrugada, porque pues ningún herbívoro se alimenta en la madrugada, que es la hora a la que salen los depredadores. Entonces, los caballos comen la larva 3, se parasitan y en el caso de Strongylus vulgaris es un parásito muy peculiar porque esta llega al intestino grueso, pero se mete a la arteria mesentérica para llegar a la etapa de larva 5 preadulto y ya después llega al intestino grueso. Ese como que atajo o no sé cómo llamarle, como desviación, más que nada una desviación. Sí, esa desviación, o en lo que en las autopistas llaman tipo libramiento, ¿no? Que se sale de la zona principal, que en este caso es el intestino, es lo que la hace tan patógeno, porque se va a una arteria, a la arteria mesentérica, y ahí puede llegar a acumularse gran cantidad de larvas y obstruyen la arteria y por lo tanto deja de oxigenarse, deja de irrigarse el intestino grueso y el animal tiene una necrosis en el intestino grueso, por lo tanto un cólico, un síndrome abdominal agudo y los caballos generalmente mueren por esta causa. Y por otro lado, si no llegan a morir, pueden llegar a quedar cojos. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo ya a nivel de las arterias, sobre todo a las ilíacas. Entonces ya la larva llega al intestino grueso, si es que no se formó, hay un nudo de parásitos, se forman los adultos y las hembras ya ponen el huevo que sale con las heces. Bueno, esto lo va a dar el doctor del Río, así los toma, pero bueno, ese fue un estrongílido. Otro estrongílido lo van a ver con el doctor del Río, que es ancilostoma. Ahora vamos a ir a ver los tricostrongílidos. Aquí volvemos a ver la palabra estrongílido, pero tiene un prefijo, trico. Trico viene de trix, del griego trix, y trix es cabello. Entonces, un estrongílido es un gusano tan delgado como un cabello. Sí, son gusanos muy, muy delgaditos. Estróngilo significa bastón. Entonces, estamos hablando que es un gusano en forma de bastón, pero tan delgado como un cabellito. Entonces, bueno, es muy delgado, de ahí el nombre de tricostrongílido. Tienen la boca simple y eso nos hace pensar que se alimentan de fluidos generalmente. El macho tiene bolsa copuladora y la hembra pone huevo. Se localizan en el tubo digestivo o tracto gastrointestinal. Algunos están en intestino delgado, otros están en el abomazo, por ejemplo, otros están en el estómago, dependiendo del hospedero. Todos son de ciclo directo y la fase infectante nuevamente es la larva 3, la que no come. Este es el típico huevo, aquí tiene sus blastómeros y es ovalado. Yo sí veo este huevo en una técnica en el laboratorio en el que yo examine las heces de un animal y encuentro esto. Yo no puedo decir en este momento, ay, ese animal, ese borrego tiene hemoncus, ese cerdo tiene iostrongylus. No puedo decir eso. Necesito cultivar este huevo, ver la larva y ya una vez que vea la larva, veo las células intestinales, las mido y ya puedo saber el género. Pero aquí lo único que puedo decir es que es un huevo de estrongílido. Uno de los tricostrongílidos tipo, de los más relevantes, es Hemoncus contortus en ovejas y cabras
y en ganado bovino hay otras especies menos relevantes que en borregos y cabras, es decir, este es más dañino en borregos y cabras. Entonces, con tortus viene que está como contorsionado, es decir, trae torcido el intestino con el útero, la hembra, y hemoncus, si ven aquí la palabra hemo, luego pensamos en sangre. Entonces sabemos que es un parásito que se alimenta de sangre. Se localiza en el abomazo de los rumiantes. Es rojo porque, bueno, se alimenta de sangre, tiene una pequeña cápsula bucal y una lanceta. Entonces, con esa cápsula y ese pequeño dientecillo, perfora la mucosa, perfora el vaso sanguíneo y se alimenta. Son muy pequeñitos, más o menos 2 a 2.5, a veces las hembras hasta 3 centímetros miden, pero bueno, siguen siendo parásitos pequeños y son muy, muy delgaditos. A la hembra se le llama gusano en forma de palo de barbería. Si han visto las peluquerías, a veces tienen un poste ahí que está girando, un poste de color blanco, rojo y azul. Entonces, así se ve Moncus contortus hembra, porque el útero generalmente se ve azul, el intestino rojo porque está lleno de sangre, y entonces eso da el aspecto como de palo de barbería. La hembra tiene una lengüeta vulvar, es decir, es una proyección de cutícula que protege el ovoyector. El ovoyector es lo que expulsa los huevos al ambiente. Entonces, en este caso, la hembra lo protege con un poquito de cutícula y de aquí también está, por ejemplo, la vulva. Entonces, protege sus órganos genitales esta lengüeta vulvar y es muy característica en la hembra de Moncus. En el macho tienen sus lóbulos laterales y el lóbulo dorsal, pero en el caso del macho de Moncus, el lóbulo dorsal es asimétrico. El ciclo, bueno, es muy parecido a los estrongílidos, es un estrongílido finalmente. El animal pone el huevo al ambiente, sale en etapa de blastómeros o mórula, se forma la larva 1, la larva 2, estas dos sí comen, y la larva 3, ahí se ve que tiene sus reservas alimenticias, unos gránulos llenos de alimento, generalmente pues son altamente energéticos, y está cubierta con una potente vaina, pero eso no le deja alimentarse. Pueden ver su cápsula bucal, está abajo de la vaina, entonces no puede comer. El animal lo ingiere y llega al abomazo, o dependiendo de la especie, al intestino. Por ejemplo, Cooperia está en intestino, Hemoncus está en abomazo, y ahí ya muda a larva 4, larva 5 y adultos. Entonces es un ciclo muy, muy sencillo, ¿no? Es huevo, larva 1, larva 2, larva 3 y se lo come el animal. Y bueno, otro tricostrongílido que vemos en clase es un pulmonar. Dictiocaulus, dependiendo de la especie, lo encuentran en caballos, lo encuentran en rumiantes. Entonces, por ejemplo, en caballos la especie es Sanfieldi, pero bueno, nosotros lo vamos a ver como Dictiocaulus spp. Y en caso de rumiantes, pues tenemos Dictiocaulus filaria, Dictiocaulus viviparus, pero lo vamos a ver como spp. Se encuentra en bronquios, bronquiolos y tráquea, es decir, en vías respiratorias superiores. Es muy delgado, forma de hilo, es grande, mide 8 centímetros generalmente la hembra. Son de color blanco, cápsula bucal pequeña. Y bueno, no hay algo muy característico más que las espículas del macho. Si les toca una hembra cuando lleguen regresemos al laboratorio y vean una laminilla, ven una hembra, no hay mucho que verle. Si les toca un macho, ya el macho, ustedes van a poder ver las espículas y saber que es Dictiocaulus por esa característica, espículas como en forma de calcetines, ¿no? O de medias, que no sobresalen de la bolsa copuladora, pero se ven como un par de medias. El huevo es larvado porque es un huevo que tiene que estarse desplazando en el hospedero. Entonces, pues ya tiene un gusanito adentro que le permite moverse. Entonces, es un huevo larvado. Y la larvita de Dictiocaulus, que cuando vayan en séptimo semestre van a hacer una técnica ahí en el laboratorio y las van a poder ver vivas, pues se caracteriza porque tiene un montón de gránulos alimenticios. El huevo es móvil, la larva nunca se alimenta y por lo tanto tiene gránulos alimenticios. Esta jamás se alimenta en el ambiente. Y el huevo es muy bonito porque parece que tuviera un clip adentro, ¿no? Es larvado, entonces es como si estuvieran viendo un huevo con un clip. El ciclo de vida, bueno, es un poquito complejo. Los parásitos adultos, estos acuérdense que se localizan en los bronquios, producen huevos. Los huevos embrionados significa que el huevo ya tiene adentro una larva, un gusanito, y que eclosionan inmediatamente a la etapa de larva 1, es decir, rompen el cascarón y se sale el gusano. Sale la larva 1.
La larva 1 migra por bronquios, tráqueas, por bronquios, bronquiolos, tráquea, se mueve el gusanito en la tráquea y eso hace que el animal expectore. Entonces, al momento de expectorar, saca la larva hacia la boca y se la vuelve a tragar. Entonces, se traga la larva y las larvas son deglutidas y salen en las heces. Eso es lo que van a poder ver ustedes en séptimo semestre en una muestra fecal, la larva 1 en las excretas. Y en el ambiente se forma la larva 2 y la larva 3. El ganado se infecta cuando ingiere la larva 3. Hay una cosa muy curiosa que hace Dictyocaulus, se sube a las esporas de unos hongos del género Pilobolus y estos hongos se mueven mucho con el viento en el ambiente. Entonces se sube y como si fueran así niños en un columpio, no sé si ustedes de pequeños lo hacían, que se columpiaban y ya que estaban lo más arriba y lo más fuerte posible, se dejaban caer del columpio para como sentía que volaban, ¿no? Y luego volaban nuestros dientes cuando nuestra madre nos empezaba a sonar por estar haciendo eso, porque siempre había heridos. Entonces lo que hace este parásito, o sea, se columpia en el pilobolus, en el hongo, para que de este modo alcance muchísima transmisión. Es decir, se aleja del bolo fecal, porque acuérdense que los rumiantes les da asco, les repugna comer junto a las excretas. Entonces, cuando se columpian en este parásito, hacen un efecto, en este hongo, perdón, hacen un efecto catapulta que los avienta lo más lejos posible de las excretas para que puedan ser ingeridos por un rumiante en el pasto libre de excretas. Es decir, en el pasto que sí llega a consumir un rumiante. Y bueno, entonces el ganado se infecta al ingerir la larva 3. Estos migran, la larva 3 por los linfonodos mesentéricos. Aquí tienen en la M, lo come, llega a los linfonodos mesentéricos, ahí mudan a larva 4 y después se van a los pulmones en los que mudan a larva 5. La larva 5 es un preadulto, es como si fuera un niñito, un puber, ¿no? Un puberto, o sea, empieza a formar sus órganos sexuales. Entonces ya la larva 5 se va a los bronquios y bronquiolos y ya de ahí se vuelve adulto y se cierra el ciclo. Entonces este es el ciclo de Dictyocaulus, es el más complicado de los tricostrongilios, todos los demás es nada más larva 1, larva 2, larva 3. Y este pues sí hace toda una migración interna a través de los linfonodos mesentéricos. Entonces, bueno, eso es lo que me corresponde y ahora van a ver uno de los parásitos más bonitos que es Ancylostoma, también con el experto en parásitos de perros, el doctor Víctor del Río es del departamento Me Gusto quien más sabe de parásitos de perros, el más preparado y por eso les voy a impartir Ancylostoma. Y pues acaba un alumno de la maestría de hacer un estudio a nivel nacional de los parásitos de perros y este es el número 1. O sea, del que encontraron prácticamente en 58% de los perros en México están infectados con ancilostoma. Entonces, le cedo la palabra al doctor del Río. Ok, ya. Ok. Ok, como lo menciona la doctora Yasmín, ancilostoma es el parásito que más se encuentra en los perros, no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene una particularidad dentro de su ciclo biológico y es que este parásito puede penetrar la piel. Puede penetrar la piel y de esta forma, pues es mucho más fácil el contagio. De hecho, también el perro se puede infectar por vía oral, pero la vía más común con la que se infectan es por la vía cutánea. Esta enfermedad, este parásito, pues tiene como hospederos a los miembros de la familia Canidae y accidentalmente el hombre puede tener la larva 3 en la piel, que es lo que se le llama o es conocido como la larva migrans cutánea. ¿Dónde los vamos a localizar? Los adultos van a estar localizados en el intestino delgado de los perros y las larvas las podemos encontrar en los vasos linfáticos y sanguíneos, en los pulmones, en la dermis, en el músculo estriadoesquelético y también en el feto, porque al igual que Toxocara tiene estas vías de transmisión transplacentaria y lactogénica aparte. Por eso es sumamente común encontrarlo. La morfología, como dijo Jazz, es un estrongilido. Los huevos son igual, huevos tipo estrongilido, que nosotros pues ahí, al menos por el tamaño, podríamos diferenciarlo de un cinaria, pero pues también están blastomerados, ¿no? Se tendría que hacer un cultivo para que se desarrolle la larva y poder ver si se trata de Ancylostoma uncinaria. Los huevos miden aproximadamente de 56 a 75 por 34 a 47 micras.
los adultos, vean, no son tan grandes como los ascáridos. Estos van los machos de 10 a 13 milímetros y las hembras pueden medir hasta 20, ¿no? Y en el caso de Toxocara hablábamos de centímetros. Son mucho más pequeños. La larva 3 mide aproximadamente 630 micras. ¿Qué características morfológicas tiene para que lo podamos identificar? Pues que tienen una boca que va a tener estos dientes, ¿no? Estos dientes parecen sierras, son 3 dientes de cada lado de la cápsula bucal. La cápsula bucal es subglobular y está dirigida dorsalmente, ¿no? Está viendo hacia dorsalmente. Los machos también van a tener su bolsa copulatriz y aquí lo importante es que tienen este rayo dorsal que está tripartido. Las hembras, la vulva la van a tener entre el segundo y el tercer tercio del cuerpo, son de las características más importantes. Estos dientes son como sierras, es un parásito hematófago, por lo cual con estos dientes puede morder y tener acceso a la sangre, que es de lo que se alimenta. Aquí nuevamente en un corte podemos ver estos dientes dorsales, la boca como es grande, también tiene un par de dientes ventrales, son las características más importantes. El ciclo biológico es muy parecido también a lo que acaban de ver con la doctora Yasmín. La particularidad que les digo es que tiene esta penetración por la piel, esta penetración cutánea que hace que los animales se infecten mucho más fácil. Pero bueno, ¿cómo inicia el ciclo? Vamos a tener estos huevos que están blastomerados en las heces de los animales infectados. Dentro de él se va a dar el desarrollo de la larva 1. Esta larva 1 va a abandonar el huevo, se puede alimentar sobre todo de bacterias que se encuentran en el ambiente, de ahí se va a dar el desarrollo de la larva 2 y finalmente el de la larva 3, que nuevamente es la fase infectiva. Esta larva 3 tiene predilección por los suelos arenosos que tengan un poco de humedad, y si de repente por ahí pasa un perro o un humano está caminando descalzo en zonas donde puede estar cerca de las heces de los perros, esta larva puede penetrar la piel. Puede penetrar la piel, de ahí por sangre va a llegar a los pulmones y de ahí va a llegar a su órgano blanco, el cual es el intestino delgado. En el caso del hombre, esta larva de tercer estadio se va a quedar ahí en la piel, se puede empezar a mover un poco, pero pues va a estar ahí en la piel, sobre todo ahí cuando hay cambios hormonales, por ejemplo en las mujeres se ha visto esto, ¿no? De que aunque penetre por la piel, estos cambios hormonales hacen que estas larvas se vayan a órganos como la glándula mamaria. ¿Y por qué? Porque también en este parásito se ha visto que hormonas como también la progesterona y la prolactina la están reactivando y están haciendo que se mueva hacia esos órganos para que se dé la transmisión vertical transplacentaria o la transmisión lactogénica. También pueden ser ingeridos, no es tan común, lo más común es que se dé la penetración cutánea, pero también se puede dar la ingestión de estas larvas 3 y también van a tener su migración del intestino, una migración hepatocardiopulmonar, posteriormente la migración traqueal para hacer redeglutidas y que los adultos se formen en el intestino delgado y así pueda continuar el ciclo. Entonces, más o menos, ¿cuánto dura esto de transición del L1 a L3? Aproximadamente 22 días cuando estamos a temperatura de 15 grados centígrados. Si la temperatura es mayor, aparte vean esto, ¿no? Si la temperatura oscila entre los 20 o 30 grados centígrados, en 2 días ya tenemos la formación del estadio infectivo y esto también favorece que se presente mucho más esta infección. Consideremos la parte del aspecto zoonótico. La larva migrans cutánea, aquí podemos ver en el pie, ¿no? Como les digo, a veces si van a la playa y les gusta caminar descalzos, pero por ahí llegó un perro y defecó cerca de esa zona y no se hizo la recolección y la disposición adecuada de las heces, pues estas larvas pueden penetrar la piel y que se dé el síndrome de larva migrans cutánea. Todo esto favorecido por esta predilección que tiene el parásito por estos suelos porosos y húmedos como es la arena, ¿no? Aunque también si van a lugares donde haya una gran cantidad de contaminación por heces de perros, pues se puede presentar, ¿no? También ahí en los pastos también se da muy bien el desarrollo de esta larva y es la forma en la que el humano puede estar presentando esta larva migrans cutánea por
ancilostoma cánico. Y, ok, eso sería todo por ancilostoma, Jazz. Muchas gracias, Vic. Entonces,